Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer una lectura comprensiva de la Biblia y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 19, del verso 45 al 48. Y dice así: Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, no hallando nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndolo. Bien, esto es, como vimos en la lectura anterior, Jesucristo entró en Jerusalén. Fue declarado rey por sus discípulos, por muchos de sus discípulos y por mucho pueblo, mucha gente que comenzó a verlo como rey, como una persona importante. Mucha gente le seguía. Los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley querían matarlo, pero tenían cierto miedo de las multitudes, porque también era que ellos no entendían muy bien cómo funcionaba el reino de Jesús. Ellos pensaban que, por ejemplo, si ellos iban y se acercaban a Jesús para tratar de prenderle, posiblemente él iba a hacer que la multitud los atacara a ellos. No tenían razón. No era esa la forma como Jesús actuaba y no es esa la forma como Jesús actúa al día de hoy tampoco. Sino que eso era algo que estaba en la mente de ellos porque era la forma como ellos actuaban. Es decir, ellos se veían. Si ellos hubieran estado en la misma posición, decían, bueno, si yo tuviera la misma posición, tengo tanto pueblo detrás de mí y viene alguien que quiere apresarme o que quiere matarme, bueno, porque no va a poder, porque aquí yo tengo todo este pueblo a mi favor y puedo hacer que ellos peleen por mí. Pero sabemos que no es así. Jesús mismo lo dice en el momento. Jesús le dice, cuando le preguntan sobre su reino, ya una vez apresado y un poco antes de ser condenado, él mismo dice: si mi reino fuera de este mundo, pediría a mis siervos que vengan y peleen por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Y eso es lo que pasa, Señor. El reino de Dios no es un reino de este mundo, ni es conforme a los pensamientos de los hombres. Pero bueno, Jesús iba al templo ya como rey, ¿verdad? Y todos los días iba y enseñaba a la gente en el templo. ¿Pero qué es el templo? El templo es su casa. O sea, el templo es un lugar que Jesucristo, ¿verdad?, mandó a edificar. Es un lugar que Jesucristo mandó a edificar, pero sobre todo este segundo templo. Es un lugar que Jesucristo mandó a edificar para ese día. Es decir, Él mandó a edificar ese templo para hacer lo que Él estaba haciendo en esos días. Ir a ese templo y enseñar. De manera que Jesucristo mandó a sus siervos, los profetas, ¿verdad?, a que le construyeran ese lugar. Eso es lo que pasa. No que Dios, sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿verdad? Pero Dios venía en carne, y venía a Jerusalén en carne, y debía de ser declarado rey. Y ese era el lugar donde iba a estar el rey. Estos son pequeños detalles de la profecía que tenemos que entender. El fin de la construcción de ese segundo templo era ese. El primer templo fue construido porque David, ¿verdad?, eso estuvo en el corazón de David. No fue Dios, en realidad, quien mandó a David a hacer el templo en un principio, sino que eso estuvo en el corazón de David. David le dijo al Señor, estamos hablando del primer templo, porque el primer templo fue destruido y después fue reconstruido el segundo templo, y ese segundo templo es en el que Jesús se encuentra en esta lectura. Bien, entonces, David construyó este templo porque él quería, mejor dicho, en realidad él no lo construyó Salomón, pero él recaudó todos los bienes y todas las cosas que se necesitaban, y como él quería construirlo, entonces Dios le dio instrucciones. Hay que entender esto, no fue que Dios quiso que se construyera el templo, tuvo la iniciativa de que se construyera el templo, ¿verdad?, y le dio instrucciones a David. No, fue que David, más bien, tuvo en su corazón el construir casa para Dios, porque él se estaba construyendo palacio para sí, y como que le dio cosa,
Y entonces, como él quería construir un templo para Dios, para el tabernáculo de Dios, entonces Dios le dio las instrucciones y le dio los medios. Ahora, ya estamos hablando del segundo templo, el que fue reconstruido. Vimos en el capítulo pasado, lo que leímos la vez pasada, que leímos sobre la profecía de Daniel. En el tiempo de Daniel, antes del tiempo de Daniel, por el profeta Jeremías, había sido profetizado la reconstrucción del templo. Ya había sido destruido. Daniel, cuando se arrodilló a orar, en lo que leímos de Daniel, no lo leímos, pero lo mencionamos, ¿verdad? Daniel comenzó a orar y vino la respuesta inmediatamente, donde se profetizaron todas las fechas de cuándo comenzaría a ser reedificado el muro de la ciudad, cuándo sería reedificado el templo, cuándo vendría el Mesías, es decir, Jesús, cuándo sería matado el Mesías y cuándo ese templo sería destruido posteriormente. Bueno, pues esta casa, este templo fue construido con el único fin de que Jesús en esos días fuera y se pusiera allí a hablar, y que luego de su ascensión, por un tiempo los discípulos fueran y hicieran lo mismo, fueran al templo y también enseñaran en su nombre. Ese era el fin de ello. Hay otros detalles que se hacían en el templo. Por ejemplo, en el templo se hacían sacrificios. Pero señores, los sacrificios siempre han sido conforme al verdadero mandamiento de Cristo. Estos son cosas que eran rituales, pero en el trasfondo tenían lo mismo. En el trasfondo lo que había era el compartir. Fíjate que en realidad en el trasfondo lo que había era que si tú tenías 10 vacas, había un momento en el que tú podías ir, llevar una de tus vacas y sacrificarla, pero eso era un sacrificio para comerlo, para que el pueblo comiera. O sea, era un compartir, en pocas palabras. Esas ofrendas eran compartir con los levitas, pero también compartir con el pueblo. Eso era una fiesta para comer del producto de la tierra, donde cada persona ponía conforme a lo que estaba así escrito en la ley, pero que el trasfondo de la ley era ese, siempre fue el compartir de los bienes que Dios pone en nuestras manos, en compartir del bien que nos da Dios. Bien, entonces esto mismo era lo que Jesús estaba enseñando allí, pero no el ritual, sino la verdad de la ley, que es el compartir. Lo que Jesús vino a mostrarnos fue la verdad que hay detrás del propósito de Dios, que es que nos amemos los unos a los otros, no tanto los rituales, sino el trasfondo. Pero bueno, entonces vemos que aquí nos dice que Jesús echó a los cambistas. ¿Por qué Jesús echó a los cambistas? Primeramente, Jesús está entrando en su lugar, en su casa. Hay algo importante. Dice, vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Juan, vamos a leer el mismo pasaje en el libro de Juan. Vamos a leerlo, está en el libro de Juan, capítulo 2, verso 13 al 22, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado el templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Bien, cuando Jesús decía esto, que en 3 días lo levantaré, siempre se estaba refiriendo de manera parabólica a su cuerpo, que es el verdadero templo. En realidad el verdadero templo es el cuerpo de Cristo, el verdadero santuario es el templo de Cristo. El santuario que estaba allí era algo simbólico. También, claro, era un lugar donde Jesús iba a presentarse, donde el verdadero tabernáculo iba a presentarse, iba a estar allí en el templo, porque ese es el fin del templo, es que allí esté el tabernáculo. El verdadero tabernáculo es el cuerpo de Jesús. Esto es algo importante que lo sepamos. Cuando la Biblia nos habla de un tabernáculo que está, y se habla en toda esta teoría de que hay un tabernáculo en el cielo, Señor, el tabernáculo es el cuerpo de Jesús.
Ese es el verdadero tabernáculo. Allí es donde habita toda la plenitud de la deidad. Allí es donde habita toda la plenitud de Dios en ese cuerpo. Bien, entonces dijeron los judíos, en 46 años fue edificado el templo y aún en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, aquí está claro. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura en las palabras que había dicho. Es importante, ¿qué hizo Jesús? Jesús sacó de allí a los cambistas. Jesús sacó allí lo que hacían mercado. Y esto es algo que de alguna manera también ya estaba profetizado. Por ejemplo, estaba profetizado muchas veces porque lo vemos en el Salmo 69. Esto que dice, del celo de tu casa me consume, eso está en el Salmo 69. Si nosotros leemos el Salmo 69 y lo leemos conforme a Cristo, nos quitamos el velo y vamos al detalle, es muy probable que si tú lo lees ahora y no vas al Espíritu, muchas cosas no las vas a entender. Pero si vas con el Espíritu de Dios, con la comprensión de Cristo, vas a entender muchas cosas. No que la vas a entender 100%, porque recordemos que vemos como por espejo, pero ya no tenemos que ver la cosa detrás de velo. Entonces, podemos verla ya sin el velo, aunque por espejo, pero es mucho mejor revelación que la que se tenía antes. Este Salmo 69 es un cántico, porque Dios, al que tiene una canción en su corazón, también le da profecía por medio de cántico. Y esto es lo que pasaba con el salmista, con los salmistas, como por ejemplo con David. Este es un salmo de David, ¿verdad? Este salmo es una profecía completa. Este salmo habla de cómo Jesús, el Salmo 69, habla de este momento, del celo de su casa, del celo que le consume su casa, como un pequeño resumen de varios acontecimientos que suceden durante los últimos días de la vida de Cristo, los últimos días antes de la crucifixión, me refiero, porque después de ahí han pasado muchísimos días de la vida de Cristo, pero antes de la crucifixión, ¿verdad? Y algunas cosas pueden parecer contradictorias incluso, pero no lo son. No lo son si nosotros vemos a través del Santo Espíritu de Dios los detalles. El Salmo 69 les recomiendo que lo lean. Ahí habla también de cuando le ponen vinagre en su boca y todo eso. Y todos los salmos suelen decir muchas cosas en manera de primera persona, y en manera de cántico, en manera artística, poética, porque así es Dios. Si tú en tu mente si tú en tu corazón hay una canción, Él te va a dar revelación por medio de la canción. Si tú en tu corazón tienes el inquirir en la sabiduría, Él te va a dar revelación por medio de la sabiduría. Y allí en Salmos vemos a un hombre que tiene revelación por medio de la canción que Dios ha puesto en su corazón, y nos da revelación de tratar de expresar sentimientos o situaciones de lo que efectivamente sucede en estos últimos días de la vida de Jesús. Salmo 69, muy recomendado. Entonces, hay algo importante que quiero resaltar aquí. Si bien Jesús saca las cosas de su casa que no le son agradables, Jesús nunca ataca físicamente a las personas. Esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque estos versos se utilizan muchas veces para justificar ciertas cosas. No, Jesús no ataca a las personas, simplemente Jesús está dentro de su casa, que Él se construyó, que sus profetas le construyeron, que Él pagó a sus profetas, pagó a los obreros para que hicieran su casa. Dentro de su casa, Él está sacando de allí las cosas, no las cosas y las actividades que Él no quiere que hayan dentro de su casa. Bien, esto tenemos que entenderlo. Bien, muy importante esto. Vemos también que aquí se habla del asunto profético. Efectivamente, sabemos que el templo fue destruido en el año 70, como hablamos en la lectura anterior. Y vemos cómo Jesús va haciendo la concordancia en su discurso, de cómo una cosa a veces no parece, pero sí está concatenada con la otra, porque lo que leímos anteriormente estaba relacionado con todo esto. Y lo que sigue hablando, aunque parece que es otro tema, también está relacionado con todo esto. Tanto con la destrucción del templo de piedra sobre piedra, como con la destrucción del verdadero templo, que sería levantado en 3 días. ¿Cuál fue el templo que fue levantado en 3 días? El cuerpo de Jesús, que es el verdadero tabernáculo. Bien. Esto es muy bonito, muy importante que nosotros lo sepamos y que lo entendamos.
Las iglesias, lo que nosotros llamamos las iglesias, los edificios de iglesia, porque la iglesia es la reunión de los que creen en Cristo. Bien, la iglesia de Cristo es la reunión de los que creen en Cristo. Esa reunión puede ser al aire libre, esa reunión puede ser por internet, esa reunión puede ser en un edificio, esa reunión puede ser en un patio. No importa dónde sea, eso es lo que es la iglesia. Los edificios nada son. Pueden tener una utilidad para guarecerse de las inclemencias del tiempo, del sol, del viento, del agua, para tener ciertas comodidades. No más de ahí. Los edificios nada son. Bien. El único templo verdadero es el cuerpo de Cristo y por defecto nuestro cuerpo cuando nosotros creemos en Él y entonces viene su espíritu y está en nosotros. Pero el tabernáculo, el verdadero tabernáculo, el lugar santísimo, es el cuerpo de Cristo. Por eso dice la palabra, Dios no habita en templos hechos de manos humanas, por manos de hombre. No es así. Nosotros somos un templo también para el Espíritu Santo, pero no somos hechos de mano. Bien, nosotros debemos de ser y somos templos del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo puede venir a nosotros y puede la obra de Dios hacerse en nosotros y por medio de nosotros también. Bien, pero no el edificio, no son los lugares. Tienen su utilidad, pero no son esos los lugares. Bien, eso es importante. Entonces, demos gracias a Dios porque Él ¿cómo se dice? Se hizo de un templo verdaderamente limpio, santo, un verdadero lugar santísimo, ¿verdad? Con el cual se ofreció en sacrificio un verdadero sacrificio, uno y nada más, ¿verdad? Un sacrificio de un verdadero cordero de verdaderamente limpio, porque los corderos que los hombres presentaban no eran limpios en realidad, parecían limpios pero no lo eran, ¿verdad? Entonces este verdadero sacrificio de un cordero verdadero limpio y un sumo sacerdote que es el mismo cordero, que es sacerdote para siempre y que solamente ofrece sacrificios una vez y que no ofrece sacrificio por sí mismo, sino por los pecados de los demás. Bien, esto es un misterio que más adelante lo estudiaremos más profundamente, pero que yo sé que muchos de los que lo están viendo saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, Dios les bendiga mucho, nos vemos en un próximo video. Chao.